precio de un combustible menos contaminante. Por ejemplo, una aberración, esa planta de La Chorrera, una planta de búnker en medio de la tercera o cuarta ciudad más poblada del país. Sí, yo creo que esto... Y que se lo metió la potencia hace unos años. Ese es un tema del tipo de conflictos socioambientales que cada vez más tenemos con los proyectos de infraestructura, como tú mencionabas. Poblaciones que no tienen acceso a servicios básicos de electricidad, de salud, con grandes proyectos, digamos, de generación alrededor. Eso no es exclusivo de Panamá, eso es a nivel internacional. Y de hecho, uno de los grandes retos y desafíos del sector energético que queremos nosotros introducir dentro de esta discusión de la transición energética es que el mundo ya no va, estamos viendo los últimos años de grandes plantas de generación, de grandes líneas de transmisión, porque la transición energética es precisamente eso, se basa en 3D, descarbonización, la digitalización, es decir, la inteligencia tecnológica dentro de las redes y la operación de los sistemas, y la otra es la democratización. Cada vez más los ciudadanos tienen la oportunidad de convertirse en productores, microproductores de energía, y eso va a cambiar y está cambiando ya en algunos países el diseño de los mercados. El tema de la planta de La Chorrera es un clásico conflicto socioambiental, ¿no? Y ese tipo de conflictos cada vez más, pero va a ser más difícil lograrlo y llevarlo adelante o construir nuevas plantas. De hecho, esta planta le da seguridad al sistema. Es un tema que hemos venido desde hace tiempo. La ciudad de La Chorrera ha ido creciendo y ha quedado, digamos, inmersa la planta dentro de la ciudad, y es ahí donde vemos que los temas técnicos para poner una planta como esta ahí tenían su razón de ser, pero y cada vez más el componente sociopolítico va a ser determinante y está siendo determinante para la viabilidad o no de mantener o de construir un nuevo proyecto. Déjeme diferir con usted un punto. La planta de La Chorrera le da estabilidad a los dueños de la planta, pero a los clientes de eléctricos no. No, le voy a explicar por qué. El costo de kilowatt hora, que es energía, y el costo de potencia que produce esa planta es más alto que el promedio de las otras plantas. Entonces ella da, lo que pasa es que la planta está ahí, y al parar las inversiones en gas, lo que hicimos fue darle viabilidad a ese proyecto, pero cuando entren las plantas de mayor rendimiento, entonces las plantas, que todos los sistemas deben operar con eficiencia. El sistema capitalista no está diseñado para cargar sobre sus hombros la ineficiencia, porque al final, ¿quién la paga? La paga la economía, no, la economía. La paga el usuario residencial y la paga el que genera... ¿Qué le interesa al gobierno del presidente Cortizo, señor director? Que los pequeños y medianos empresarios tengan una luz eléctrica suficientemente competitiva para producir ganancias que generen empleo. Y eso es lo que le interesa. Un costo tan grande. Y nosotros ahora mismo, con los niveles de costos que tenemos ahora mismo, con cómo está funcionando el mercado ocasional, no podemos hacerlo así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros, a mi juicio, tenemos que proteger el agua. Todo lo que es la planta, el parque hidráulico mío, yo lo protegería. ¿Para qué? Porque yo tengo que protegerme frente a no depender del mercado extranjero. Entonces, yo tendría que sacar del mercado a precios competitivos aquellas plantas que no son eficientes. El problema de las plantas térmicas de La Chorrera es doble. No solamente por el alto costo que tiene, sino por los tremendos niveles de contaminación y daños que genera en la población de La Chorrera. Quiero que ustedes sepan, yo he estado en reuniones con la comunidad de Chorrera, ahí hay grandes, pero grandes problemas. Esa planta jamás debió estar allá, porque eso afecta la calidad. Pero ese es el 65%. El otro porcentaje de esto, que es lo que tiene al molesto a la audiencia nuestra y a los usuarios del sistema, es el sistema de distribución eléctrica. En 3 áreas. Por ejemplo, Naturgy tiene un sistema de protección al sistema totalmente ineficiente. Eso tiene que estar por el ente regulador. Eso no tiene que ir a ninguna conferencia para resolver ese problema. Hay que aplicarle la ley y se acabó. Ellos tienen que mejorar el sistema ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando un transformador se vuela, como el sistema no está bien diseñado, se va toda la línea. Entonces tenemos apagones. Usted abre los periódicos hoy y ahora se han conformado con decirnos cuántas veces, hasta que da nerviosismo abrir los periódicos, porque usted está viendo apagón A, B, D, C, todo lo había apagones.
Entonces, no están dando los mantenimientos adecuados, pero como si fuera poco. Si usted vive en Santiago y yo viviera en Chistero, usted tendría que venir a mi pueblo a presentar un reclamo. Fíjese la clase de atención que es eso. Eso está violando claramente las estipulaciones porque esta es una actividad regulada, con una tasa de ganancia estipulada. Entonces ellos hablan de inversiones y no ponen sobre la mesa cuáles son las inversiones. Entonces los hemos invitado a que nos pongan en blanco y negro cuáles son las inversiones que tienen que hacer en distribución. Porque este es el otro 27. Y finalmente, creo que, si, por ejemplo, la planta que nos ha venido salvando, que es la planta de Minera Panamá, esa planta está diseñada para la planta. Sí. Ellos están haciendo negocio ahora porque no tenemos energía suficiente. A pesar de que decimos que tenemos 2.400, la mayoría de esas son plantas de baja calidad técnica y de alto costo. Entonces nosotros tenemos que marchar el sistema a desplazarlas. ¿No? ¿Alguien va a perder en esto? Bueno, de eso se trata el capitalismo, ¿no? El capitalismo no puede ser que lo que es bueno para el usuario, ¿no? Así. Yo le estoy cargando al usuario la ineficiencia de política. Yo creo que quizás, mi impresión, señor director, en la mejor contribución que el presidente Cortizo y usted como director de la política energética y el director de la CEP y el director de transmisión le pueden dar como contribución a este componente de la energía que es el sector eléctrico, es sacar la política de las decisiones técnico-financieras del sector eléctrico. Creo que más que la política, los intereses. Los intereses, bueno, la política de intereses. Y hacer eficiente de manera que los inversionistas que han puesto su dinero aquí tengan la protección, ¿no sé?, de que sus inversiones están dentro de un margen de seguridad mundialmente aceptado. No es que un día yo me aparezco con una cosa y al día siguiente me aparezco con otra cosa. Por ejemplo, yo revisaría rápidamente el plan de expansión de generación eléctrica, porque ante el hecho de que voy a tener una baja en el consumo, pero una baja en la de agua en las hidroeléctricas, es una variable que debo prever, que tengo una dilación en cuanto a las plantas de gas natural. Yo tengo que hacer un ajuste táctico, y entonces tengo que ver qué cosas debo hacer y explicárselo a la gente. Claro, eso es importante, sí. El sábado me informaron que hubo un derrame de combustible de aviación en Bahía Las Minas. Esto obviamente, pues ahora también se está pensando trasegar de barco a barco. Un derrame como este retrasa todo el mercado por el suministro de gasolina para el resto del país. Es decir, se ha pensado cómo se palea esto. Sí, ahí entramos en el otro tema, nada más para cerrar un poco la idea que compartimos efectivamente de lo que manifiesta el ingeniero Blandón. El objetivo nuestro realmente es precisamente tener los objetivos de lo que la gente necesita. Claro. ¿No? El qué ya está muy claro, ahora es el cómo lo vamos a... el cómo y el cuándo. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a pagar? Esas son las preguntas importantes, quién lo va a pagar. Y coincidimos. Un diseño de un mercado como tal, el más ineficiente tiene que ir saliendo, ¿no? Esa injerencia política es lo que no vamos a permitir y no se está permitiendo. El presidente ha sido muy claro en función de eso, de mantener realmente las decisiones técnico-financieras, como decía, o las decisiones sociopolíticas, ya no política de intereses ni política partidística, no, sino política de los actores realmente que están... Política energética, por ejemplo. Política energética, ¿no? Que ahí los americanos un poco lo plantean muy bien, la diferencia entre politics y policy, ¿verdad? Entonces, aquí a veces nosotros... Ahí hay una precisión más grande que la que hay en español. Que la que tenemos en español, entonces ahí lo podemos utilizar. En el caso como ellos en safety y security, que es lo que vamos a hablar ahora. El tema de los combustibles, de las barcazas y de la utilización, más que el caso específico, nosotros necesitamos fortalecer realmente la capacidad de la Secretaría de Energía en fiscalización, como somos el regulador, ¿no? Ya no el rector solamente políticas públicas, y eso es un diagnóstico que hemos encontrado. En el caso de combustible, ustedes son el regulador. Somos el regulador, exactamente. En el caso de energía, el regulador es la CEP, exacto, la autoridad. Y ahí hemos encontrado deficiencias importantísimas en la capacidad de fiscalización, no solamente físico o digamos ambiental de condiciones como esta, sino de la fiscalización económica o de la fiscalización regulatoria realmente. Tenemos
tenemos unas grandes deficiencias, lo que hemos encontrado, y ese es el primer plan de acción que ya estamos desarrollando con la Secretaría, fortalecer esa capacidad, poner en orden la casa. Tenemos ya, incluso estamos haciendo un plan de mejora de gestión institucional, tenemos un apoyo de unas contribuciones de las Naciones Unidas también, para darnos un apoyo adicional en eso, y fortalecer ese rol de regulador del sector de hidrocarburos que se nos queda siempre un poco al margen, porque el tema eléctrico es lo que normalmente atrae más atención, pero en el tema de los hidrocarburos, la parte ambiental, el 1 de enero, por ejemplo, viene un cambio fundamental, que es casi una revolución en el sector del combustible por parte de la Organización Marítima Internacional, de la utilización de diésel de muy bajo azufre. Es un cambio revolucionario que se supone, que según los entendidos y los pronósticos que se están haciendo, que a partir del 1 de enero del 2020 viene un aumento sustancial, porque obviamente utilizar este combustible, que es mucho menos contaminante, es mucho más caro. Lo que habría que saber realmente cuán grande de contaminante, descontaminante es. ¿Y qué pasó con esa planta de bunkering que se está pensando en las costas de Colón y La Galeta? ¿Pasó por la Secretaría de Energía? Las plantas en general tienen tres tipos de marco regulatorio, de figura regulatoria, ¿no? Normalmente los tanques de almacenamiento para la actividad de bunkering, que se conoce coloquialmente como bunkering, están cubiertas por una figura que se conoce como zona libre de combustible. Sí. ¿No? Entonces todas las zonas libres de combustible están reguladas por la Secretaría de Energía, pero como te digo, el marco regulatorio además data del año 2003, decreto ejecutivo 36 del 2003, que ya hoy en día se encuentra desfasado, obsoleto, con los aspectos medioambientales, pero también con algunas alternativas que pudiéramos plantearle, utilizando en este caso la posición geográfica de Panamá, la noción esa de crear ese hub energético que se ha ido desarrollando, pero no con una visión, digamos, estratégica, de fortalecer ese hub, pero para poder tener un hub energético que le ofrezca buenos servicios al mercado regional, que es nuestro mercado natural, Centroamérica, el Caribe, con el aprovechamiento de incluso del canal, de los barcos del canal que cruzan por el canal, necesitamos fortalecer la capacidad regulatoria de la Secretaría. Y no se trata de más burocracia, ¿no? Sino de realmente darle más seguridad tanto a los inversionistas como a los usuarios y a la ciudadanía, de que no vamos a tener casos como el tema de los derrames o actividades que no estén cubiertas, de alguna manera utilicen bajo la mesa, ¿no? Se estén aprovechando de algunas figuras para ir por fuera del marco regulatorio. De eso se trata un poco también lo que estamos en este momento en la Secretaría. Así es. Jorge Rivera Staff, secretario de Energía, gracias por estar con nosotros. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar